Bueno, sean bienvenidos hoy en esta linda mañana de enero, este día especial donde vamos a estudiar la luz. Apague su teléfono celular, por favor, pónganlo en vibrador. Mientras nos conectamos, a ver, vamos a checar solamente que estemos en vivo, por favor, mientras comparte mi esposa, y que todos estemos bien, felices, contentos de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Déjenme checar nada más. Gracias, sí estamos en vivo. Muchas gracias, en verdad se lo agradezco. Vamos nosotros hoy a ver un estudio muy importante, demasiado importante, para las mentes del día de hoy, de estos tiempos modernos. Vamos a tener una serie, ya sea de 2, de 3 videos en cuestión, códigos ocultos dentro del texto bíblico. Vamos a entender desde ciertas aristas y perspectivas y a nivel académica también, si estos textos en realidad son lo que podemos decir como textos sagrados, escritos por la mano de Dios. Vamos a entender todo esto. Yo voy a presentar y quiero que estén muy abiertos aquí a esta cuestión de que estos estudios en general son vistos desde la perspectiva de la metafísica o de la mística. Estamos escudriñando no lo literal, no la literalidad, sino siempre estamos enfocados al menos en el penúltimo nivel más elevado, que es el Sod, S-O-D, Sod, que significa secreto y alude al alma, a los componentes y los misterios del alma y todo lo que lo rodea, pero también alude a lo que consideramos como el aspecto del cosmos, de cómo están creados los cosmos, ¿no? Los planetas, los diferentes universos. Es decir, la cosmogonía, tanto a nivel supremo, pero también hay, se puede decir que una cosmogonía interna. Es lo que estudia la Cábala, pero hoy yo sé que a muchos les va quizás a incomodar. Yo realmente espero que entiendan que lo que vamos a hacer es algo muy importante y vamos a mirarlo siempre, acuérdense, desde esta perspectiva muy fuera de cualquier aspecto religioso. No sé si esté listo. Nos quitamos los lentes religiosos. Nosotros no estudiamos religión, ni nada que se le parezca. No somos como ciertas personas de ciertas denominaciones que dicen lo que yo enseño, lo que yo hago no es religión, sino es una relación, ¿no? Eso han escuchado todo eso. No, aquí verdaderamente no enseñamos ninguna religión. Lo vemos desde el punto de vista, acuérdense, metafísico, del Sod, del secreto, de lo que tiene que ver con todos los misterios del alma y de los universos. Lo vemos también a nivel académico, ¿ok? Vamos entonces a entrar en pantalla. Si me puedes poner en pantalla la portada, por favor. Mi esposa está ahí, se hace bolas con todo lo que tiene que hacer ahí. Así que Baruch Hashem, ¿no? Por todos los que están aquí, ¿están listos entonces para ver, para entender lo que vamos a ver? Quiero que sean muy serios, quiero que sean muy ¿cómo se puede decir? Muy maduros para entender todo esto. Antes de entrarme a los códigos secretos, a los códigos ocultos en el texto, y estoy hablando, por supuesto, en el texto original hebreo, es decir, en la Biblia hebrea. Por supuesto, traeré cosas del Tanaj, pero sobre todo estoy enfocado a lo que son los 5 libros de Moisés. Así que no sé si esté listo para empezar, y esto lo he querido dar completamente abierto, porque es necesario. En TikTok estoy viendo muchos videos. Por aquí, por allá está creciendo la demanda de videos de personas que se están convirtiendo al ateo, a ser ateos. Pero se vale ser ateo siempre que sea con causa. No a ser ateo sin causa, porque has escuchado que alguien te dice que en el texto tal de la Torá se contradice
¿no? Ayer hablamos del libre albedrío. Les había comentado que el libre albedrío no existe. No hay libre albedrío, al menos desde todo lo que tenga que ver debajo del sistema que llamo Matrix. Se tiene libre albedrío cuando te das cuenta que estás actuando en una obra llamada vida, en este escenario llamado tierra. Cuando despiertas se tiene libre albedrío, antes no. Bueno, eso lo puedes ver en la clase de ayer. Ahora, vamos a traer entonces, antes de meterme a esos códigos, para que si quieres ser ateo, lo hagas con causa. No seas un ateo sin causa. Tampoco puedes ser un religioso empedernido también sin causa, ¿no? Un creyente tiene que ser creyente con causa. Entonces aquí mi postura es entregarles ambos aspectos y que cada quien tome la decisión que deba tomar. Yo al menos soy un ateo en el sentido de que no creo en los dioses del sistema astral, en los Elohim y todo lo que gobierna esta Matrix. Soy un teísta, es decir, creo en un ser absoluto, supremo, inteligente, que creó todos estos universos, pero no en un Dios que está bajo la Matrix, bajo esta red informática que llamamos nosotros una ilusión. Ahora, voy a presentarles entonces, antes de los códigos, ciertos textos más antiguos que el texto de Bereshit, el texto de Génesis. Y vamos a hacer una comparativa para que podamos entender que todo lo que está escrito siempre no es para entenderlo en sentido literal. Siempre lo vamos a entender en la profundidad, en la alusión, en la metáfora, en la parábola, lo que nos va a enseñar qué quiere decir ese texto. Bueno, les presento. Entonces vamos yo les he hablado de un texto y lo pongo en pantalla, Enuma Elish y Génesis. Vamos a ver ciertas comparaciones. Aquí, por favor, sean maduros. Esto lo estamos haciendo realmente de forma académica y usted tiene la posibilidad de alguna manera descubrirlo. Vaya a investigarlo para que vea que no le miento lo que estamos hablando. Enuma Elish es, por ejemplo, fíjense, se le conoce el Enuma Elish como las 7 tablillas de la creación. Es un poema, es un mito babilónico que se le conoce como las 7 tablillas de la creación. Enuma Elish se lleva el nombre por la palabra cuando en lo alto, así se llama. El relato de este mito, de este cuento, de esta epopeya, de este mito empieza con la palabra cuando en lo alto. Eso significa Enuma Elish. ¿Por qué hago este énfasis? Porque precisamente el relato de la creación, mal traducido como Génesis, en realidad se llama Bereshit. ¿Por qué se llama Bereshit? Porque también se usan las mismas palabras de cómo inicia el relato de la creación. ¿Cómo inicia el relato de la creación? Bereshit bara Elohim, en el principio. Entonces puede decir que uno se llamaría cuando en lo alto y el otro en el principio. Ahora, vamos a ver las coincidencias de la creación. Uno, a partir del caos primordial. Todos sabemos que dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y se lo voy a ir explicando paso a paso para que vayamos nosotros entendiendo. El caos primordial, ambos comienzan con unas masas de agua, ¿se acuerdan? Primigenias. Enuma Elish menciona a Tiamat, la diosa, como la diosa de las aguas profundas. Pero en Bereshit, el vacío, este vacío le llama, o este abismo le llama Tehom, que si te das cuenta tiene como cierta concordancia, Tiamat, Tehom, ¿no? Y estos producen la creación. Entonces aquí, en estas coincidencias, es el origen del cosmos. Enuma Elish narra la creación a partir de la violencia
y desmembramiento de la diosa Tiamat, mientras que en Génesis Dios crea todo a través de su palabra, de forma ordenada y pacífica. Pero primero tiene que haber, recuerden, un acto de violencia, un caos. Es lo que enseña la Cábala en cuestión de, ¿se acuerdan? De lo que vemos como el Tzimtzum, ¿sí? El choque de energías masculinas y femeninas para que empiece a producir lo que bien se viene entendiendo como el universo de Briá, el universo de la creación. Antes de la creación, acuérdense, está esta dimensión de Atzilut que empieza a emanar lo que conocemos como creación. Hasta aquí hay estas coincidencias. Váyalo escuchando, esto va a quedar grabado, vaya reflexionando. Entonces aquí, caos primordial, separación de las aguas, ¿ok? Se separan las aguas de arriba, como las de abajo, ¿sí? Ahora, fíjense, antes, pásale, antes se consideraba al texto bíblico de Génesis, o de Bereshit, como el más antiguo. Fíjense, esto es importante. Antes del siglo XIX, antes del siglo XIX de la era común, se consideraba que la Biblia o el texto de Génesis era el libro más antiguo del mundo y se creía que sus narraciones eran totalmente originales. Sin embargo, el Enuma Elish fue escrito por lo menos 1000 años antes que Génesis. O sea, acá tenemos como un problema de, se puede llamar así, yo voy a poner los dos parámetros, se lo estoy diciendo, dos perspectivas. Se podría decir que Génesis es una copia directa de Enuma Elish, ¿no? Porque Enuma Elish sucedió o fue escrito 1000 años antes. Después viene el Bereshit. ¿Me está entendiendo aquí? Sí. Ahora, entonces antes del siglo XIX se creía que Génesis era más antiguo, pero Enuma Elish fue al menos escrito 1000 años antes. La epopeya babilónica de la creación, conocida como Enuma Elish, acuérdense, por lo menos mil años antes. Ahora, todas las tablillas de Enuma Elish contienen el mito encontradas en Ashur. Ashur-Kish, la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive, en Sultantepé y otros sitios excavados que datan de 1200 antes de la era común. Ok, para que vayamos nosotros entendiendo. Seguimos. ¿Qué otro parámetro es? Otra coincidencia encontramos. Rápido, le cuento rápido a alguien algo cómo empezó a funcionar el Enuma Elish, ¿de qué se trata? Bueno, una batalla politeísta. El Enuma Elish va a narrar una batalla de muchos dioses, donde Marduk crea el mundo de un monstruo marino llamado Tiamat, representando una visión teológica. En diferencias con Bereshit, menciona un Dios único, ¿no? Pero vamos a ver que el Enuma Elish, conocido como las 7 tablillas de la creación, es denominada o derivada de cuando en lo alto. O sea, empieza a narrar cuando en lo alto pasó esto y pasó aquello. Ahora, otro punto de comparación, la separación de aguas. Se describe una división de las aguas superiores e inferiores para formar la tierra seca y los cielos. Sin embargo, me voy a adelantar tantito. Yo no soy un experto en lenguas antiguas ni en jeroglíficos. No sé si en esos textos se puede hallar lo que sí les voy a mostrar a continuación, a lo largo de estos estudios, los códigos que están ocultos, encriptados dentro del texto de la Torah, donde nos va a afirmar, yo no estoy diciendo que los escribió Dios, ojo aquí, lo que sí puedo asegurar que fueron escritos, o sea que no solamente es un mito, no es solamente es una epopeya, un cuento, un poema, sino que hay códigos bien resguardados que solamente se iban a comprender
muchos siglos después, y eso significa entonces que hay una mente muy inteligente detrás de ese texto. Una mente superior. Yo no estoy diciendo que sea Dios, ojo aquí, pero yo voy a exponer todo lo que traigo hoy como material. ¿Qué otra comparación? La creación de luz y los astros. Los astros, los cuerpos celestes, el sol, la luna, se crean antes que los animales, estableciendo el día y estableciendo la noche. Es lo que vemos en Génesis, pero también es lo que se ve en el Enuma Elish. ¿Ok? Nos habla de la creación de la luz antes de la luz solar. Acuérdense que en Génesis también encontramos que primero que Dios dijo, sea la luz, ¿no? Y fue la luz, pero no estaba hablando de la luz del sol, de los astros, porque después vienen la creación de los astros y del sol. También otra cuestión es la mención de ríos. En ambos textos nombran ríos específicos como el Tigris, que viene siendo el Hiddekel, y el Éufrates también, que están asociados al Edén. Se va usted a marear con todo lo que le estoy diciendo. Otra coincidencia en los dos relatos, en el más antiguo, me voy a referir así, no que sea el original, pero sí el más antiguo, que es el Enuma Elish, viene la creación de los 6 días y el séptimo lo toman como descanso. Y en Génesis, ¿qué encontramos? También la creación de los 6 días y el séptimo lo toma Dios como descanso, considerado como el día de reposo, el día de Shabbat. Ay. A ver, voy a empezar a ordenarle las ideas. Yo aquí hay muchas personas que ya viendo solamente esto dirían, ya yo no voy a creer más en la Biblia. Me voy a convertir en un ateo. No, espérate tantito. Tienes que ver todo y después vas a sacar tus propias conclusiones. Para empezar, en el texto original de Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et aretz, que significa en el principio Dios crea los cielos y la tierra, en esa misma frase de 7 letras, de 7 palabras, hay 6 alef. Yo no soy, repito, una persona experta en lenguas o códices antiguos, pero al menos en lo que corresponde a mi trabajo, que es el hebreo, hay 6 letras alef. Cada letra alef, una letra alef vale 1000, pero acuérdense que también la letra alef vale 1, pero también vale 1000. Es decir, que en el principio como inicia el relato de Génesis, que hay 7 palabras, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et aretz, hay 6 alef, haciendo alusión a los 6 días de la creación, porque el séptimo descansó. No sé si en el texto de Enuma Elish se puede hacer eso, pero al menos en este texto se puede. Por eso se piensa que el séptimo es la entrada el séptimo milenio, es la entrada del reposo de toda la tierra. Por eso estamos 5786, se está evadiendo 200 y tantos años. Prácticamente estamos a unos poquitos años de entrar a la era mesiánica. Me siguen acá. Ahora, lo digo para que vayan entendiendo toda esta cuestión. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Cómo ven? Fíjense, en el libro de Génesis la historia de la creación abarca un periodo de 6 días, ya lo entendemos acá, en los que se crearon todos los elementos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El sexto se crearon las bestias mayores y después al último el hombre, porque iba a ser el hombre la mayor bestia. Mientras que en el Enuma Elish la historia de la creación abarca un periodo similar de los 6 días, pero estos se representan como 6 generaciones de dioses. Es a donde yo iba. O sea, estos 6 días están representados como 6 generaciones de dioses. A lo que yo iba, que en el texto del Bereshit hay 6 alef.
Y cada una de estas generaciones de dioses representa la creación de un elemento particular de la naturaleza. Estas son las luchas fracticidas entre diferentes generaciones, de dioses que culminan en el surgimiento del orden actual defendido por el dios Marduk. En Génesis no pasa esta creación de dioses, pero cabe recalcar que dentro del texto original hay 6 letras Aleph. ¿Ok? ¿Qué representa la letra Aleph? A Dios. Si hay 6 Aleph, representa que hay 6 dioses. Hay como que se va como que armando la cosa, ¿no? El propósito de la humanidad, de la creación del Enuma Elish, es que los dioses crean a los humanos para servirles. Y entramos en la historia de Enlil y Enki. Los hermanos. Enki, que crea la creación, y Enlil, que se enoja con la creación de los humanos y los destruye. Y ahorita vamos para allá con un diluvio. ¿Les suena parecido? Repito, el propósito de la creación de la humanidad dentro del Enuma Elish es que los humanos sean unos esclavos. Hágase la pregunta, por favor. ¿Creen que la esclavitud desapareció? ¿O no le parece que seguimos siendo esclavos del sistema? Las grandes mentes pensaron, en el tiempo de la esclavitud, sobre todo en Estados Unidos, dijeron, mira, si tenemos esclavos, o sea, están trabajando para nosotros, sí, no les pagamos, los tratamos mal, pero tenemos que darles casa, tenemos que darle comida, porque si no les damos comida, no tienen la fuerza necesaria. Se enferman, tenemos nosotros que mandarlos a curar, pagar medicinas. Mejor digámosle que son libres, ¿no? Que son libres, pero de todos van a seguir trabajando para nosotros y ya vamos a evitar de pagarles el techo, la casa, la comida y las medicinas. Engañemos a los que somos libres, piénsenlo. ¿Somos verdaderamente libres? Pagamos por todo pagamos, impuestos sobre impuestos. Piénselo. No hay una esclavitud como tal ya legalizada, pero hay una esclavitud per se. Entonces, me llama mucho la atención que en el Enuma Elish, esta creación, esta humanidad fue para servir a los dioses. Y lo dicen directamente. Sí, lo dicen directamente, pero ¿qué tal cuando encontramos textos en la Torá que dice, si tú no me sirves, yo te voy a destruir? Prácticamente, prácticamente hay muchos textos donde dice, tú me sirves y no quiero que tengas dioses ajenos delante de mí. Tú me tienes a servir solamente a mí. Una lucha entre dioses. ¿Seguimos o no? Ya le paramos acá, ya nos vamos, ya. Seguimos. Bueno, que conste. Dije que este estudio es para personas maduras. Si se va a volver usted ateo, vuélvase ateo con causa. No sea un ateo sin causa. Yo no estoy promoviendo el ateo. Recuerden, yo he dicho, yo soy teísta. Yo creo en un ser supremo, pero no creo en los cuentos mitológicos, porque el cuento mitológico nunca es para creerse de forma literal, sino lo que está detrás, la alusión, ¿a dónde nos lleva? En el conocimiento del alma. ¿Está listo para lo que sigue? Bueno, hablemos entonces del diluvio universal. ¿Dónde viene el diluvio universal? Increíblemente, en el texto de Génesis. Ahora, pero resulta que el diluvio universal, que es una inundación global, ojo, aquí quiero que presten atención, no es que no haya existido, en realidad sí existió, de hecho hay evidencias de que existió. Hubo grandes
inundaciones reales en Mesopotamia. Es decir, que de alguna manera sí sucedió, pero recuerden que el mundo antiguo estaba comprendido por lo que la gente conocía como todo el planeta. Y en ese momento solamente era esa parte que se conocía como, llamemos todo el mundo. No es que no haya sucedido, sí sucedió. Pero resulta que no solamente es de... Ya nos vinieron aquí a echar abajo. Ya se van. No solamente el diluvio es referente de Génesis. Cuando yo digo del diluvio universal, ¿qué nos viene a la cabeza? Por supuesto, la Biblia. ¿Pero qué creen? En Sumeria hay unas tablillas llamadas las tablillas de Nippur. Estamos hablando de esa cultura mucho más antigua que todavía que la cananea y que la hebrea. En Sumeria está este mito de las tablillas de Nippur. Y la persona que le mandan a construir una barca para que junto con su esposa y su familia no se muera, le avisa Dios, o este Dios le avisa, y este personaje se llama Ziusudra, que viene siendo el Noé sumerio. Después tenemos el relato acadio, donde el personaje ya no es Ziusudra, sino que ahora es Atrahasis o Atrahasis. Atrahasis. Me voy a regresar tantito para el concepto de Sumeria. Perdón, me regreso tantito. Fíjense, las tablillas de Nippur, el poema sumerio de Ziusudra, les cuento rápido cómo es este poema. Cuando el dios Enlil, preste mucha atención, ¿quién es Enlil? Enlil es un dios sumerio, correspondiente al dios de los cielos, el dios del viento, del aire. Acuérdense esto. Enlil después pasa a Akkad, o a la cultura acadia, como Elil. Y después Elil a Mesopotamia pasa como El. Y él, acuérdense, es un dios cananeo. Pero me llama mucho la atención los nombres que llevan el prefijo El. Por ejemplo, Daniel, Israel, Samuel, en referencia a él. Por eso que este Dios lo pongo como referencia, porque este Dios llama a un hombre, ¿no?, para que salga de su tierra, de su parentela. ¿Y cuál es la señal que le da este Dios a ese hombre? Que mirara ¿qué? Los cielos. Si lo puedes contar, así será tu descendencia. Ojo aquí. Bueno, el dios Enlil, estamos hablando del poema sumerio. Me voy a llevar el tiempo que me lleve, ¿está de acuerdo? O sea, si lo llevo en varias partes, no importa. Fíjense, el dios Enlil, cansado del ruido que producían los humanos, la creación de su hermano Enki, su hermano, crea a los humanos. Pero llega un momento que, cansado de todos el ruido que producían los humanos, y frustrado por 3 intentos previos de erradicar cada 1200 años a la creación de su hermano Enki, entonces, a través de una plaga de fiebre helada, tormentas de arena e infertilidad de las plantas y animales, entonces, como esas plagas no le sirvieron, por ahí, ¿quién manda plagas? ¿A quién? Ojo. Entonces, ¿qué dice? Voy a crear un diluvio para matar a todos los humanos. Enki, su hermano que amaba a su creación, es obligado de prestar juramento a su hermano Enlil de no volver a intervenir como en ocasiones anteriores, pidiendo a los humanos que veneren solo a dioses responsables, Namtar, Adad y Nisaba, para avergonzarlos, por lo que de forma indirecta da instrucciones, es decir, Enki da instrucciones a su fiel sacerdote,
¿Cómo se llamaba su fiel sacerdote? Ziusudra. Porque el personaje que estábamos hablando en cuestión. Este Ziusudra es descendiente del primer hombre creado. ¿Cómo creen que se llamaba el primer hombre creado? En este poema sumerio te vas a sorprender. Adapa. Como Adán. Bueno, descendiente de Adapa, que es Ziusudra, Enki le ordena construir una barca para que resguarde a su familia, permitiendo que sobrevivan. Debido al juramento que no pudo salvar a más personas al finalizar la inundación, Ziusudra ofrece un sacrificio a todos los dioses. Por ahí Noé hizo un ritual. Los dioses, creyendo que ya nadie los veneraría al no haber humanos, se sorprendieron alegremente al ver que la humanidad ha sobrevivido. Enki aconseja a Enlil ser menos extremo. Oye, hermano, no seas tan extremo, no seas tan iracundo, tranquilízate, compórtate y mantener una forma de control de la población. Su hermano Enlil le dice, ok, pero Enki dice, no, vamos a hacer un pacto, un sello donde no se te olvide lo que te estoy diciendo. Ya, ok, enviaste en la inundación y mataste a mi creación. Solamente se salvó Ziusudra y de ahí voy a volver a empezar. Pero vamos a hacer un pacto para que no se te olvide, para que nunca más vuelvas a destruir la humanidad. ¿Cuál creen que es ese pacto? El arco iris. ¿Les suena parecido? Y pondré una señal entre la humanidad para que nunca más me acuerde, ¿no?, de sus maldades. Lo dice el texto de Bereshit. Y este pacto se sella con un arco iris y la promesa de Enlil de no intentar erradicar a la humanidad en un futuro. ¿Les suena parecido? Y dándole a Ziusudra y a su esposa el aliento de vida de un dios, viviendo eternamente como ellos en el Dilmun. El Dilmun es el Edén. ¿Ah, ¿les suena parecido? Bueno. ¿Seguimos o no? O ya está teniendo temor. Hay otro diluvio universal que sucede, pero ahora, como les había dicho, en el relato acadio. Y el personaje principal ya no es Ziusudra, sino que ahora es Atrahasis o Atrasis. ¿Ok? Es un poema épico que relata desde la creación hasta el diluvio universal, este poema. El relato de un diluvio ha sido parte de varias culturas a lo largo de la historia de la humanidad, siendo de las primeras versiones la del diluvio universal, también de Mesopotamia. Y vamos para Mesopotamia. ¿Ya? Mesopotamia. Ahí tenemos el poema de Gilgamesh. Ya se los hablé. La versión, fíjense, una de las versiones antiguas de la alegoría o historia sobre el diluvio universal se encuentra en la historia de Utnapishtim. Y ahí el personaje ya no es Ziusudra ni es Atrasis, sino ahora es Utnapishtim. Es decir, Ziusudra es el Noé sumerio, Atrasis es el Noé acadio y Utnapishtim es el Noé mesopotámico. Increíble. Por ejemplo, este relato está escrito en el 2100 antes de la era común. Básicamente el texto mesopotámico relata lo siguiente: Enlil decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos. Ya te los he dicho. Advierte a Utnapishtim para que construya un barco, que el barco aquí, la diferencia es que se debe de llenar de animales y semillas. Escuche, aquí el barco se debe de llenar de animales y semillas. ¿Le suena familiar al mismo relato en Génesis? Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Utnapishtim se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo.
¿Qué vemos en el relato de Génesis? ¿Suelta un qué? Una paloma. Bueno, aquí se suelta un cuervo, el cual revoloteaba sobre las aguas, yendo y viniendo hasta que se evaporan las aguas de la tierra. Una pishtín hace una ofrenda a los dioses, y estos quedan satisfechos por el sacrificio. ¿Ya se está dando cuenta o no? Bueno. Y después de todo esto tenemos ahora sí el relato hebreo de la creación, que todos aquí ya saben de qué se trata, y su personaje central no es ni Siusudra, ni Atrasis, ni Usnapishtim, sino que es Noaj, en español Noé. Y que luego esto no solamente queda aquí, en el libro sagrado del Tanaj, sino que es reinterpretado por los cristianos en el primer libro de la Biblia, conocido como el Génesis, y que creen que también los musulmanes lo tienen en el Corán. En el relato abrahámico, es decir, el Dios de Abraham, aún no existen ni los cristianos ni los musulmanes, en la versión hebrea, por supuesto, que hace que emite su juicio contra la humanidad a causa de su maldad. ¿Cuál fue la provocación de la inundación? ¿Del diluvio universal en Génesis? El desenfreno, la maldad de todos los hombres, provocando el anegamiento de toda la tierra, exceptando el juicio divino, y entrando en un arca de madera solo el patriarca Noé y su familia, junto con parejas de animales escogidos para tal fin. ¿Cómo ven? ¿Lo sabía toda esta información o no? ¿Cuántos pensaban que lo que tenemos escrito como era como el fundamento principal, lo más antiguo? Yo sabía nada más que el diluvio que sí no era original, por así decirlo. Ahora, en otras culturas existe lo del diluvio universal, sí. En la griega, el dios es Zeus, y él envía un diluvio para acabar con la edad de bronce. Solo de Deucalión y su esposa Pirra se salvan en un arca, desembarcando en el monte Parnaso. Deletreen en silencio, por favor. En la cultura, en India también, el dios Vishnu se aparece como un pez que se llama Matsya, y advierte al rey Manu, ordenándole construir un barco para sobrevivir a una inundación oceánica que va a remover el mundo. La cultura hindú. En la cultura china también hay diluvio universal. Los mitos se concentran en el control de los grandes ríos. El héroe Yu, el Grande, dedica generaciones a contener inundaciones masivas, no siempre por ira divina, sino por causas naturales. ¿Pero qué creen? En la cultura maya también hay un diluvio universal. El dios de la lluvia, Chak, desata diluvios como castigo por la soberbia, llevando a la destrucción y renovación del mundo, como se narra en el Popol Vuh. Y Norteamérica, las tribus de las grandes llanuras, los pies negros, tienen el mito de Napi el Viejo, que causa una inundación y luego enseña a la gente a hablar diferentes idiomas tras darles agua coloreada. No solamente la inundación global, el diluvio universal, sucede en el relato de Génesis o de Bereshit, sino también en diferentes culturas, inclusive antes que la cultura hebrea. Por ahí. Yo estoy poniendo todos los ingredientes en la mesa, para que después les enseñe y remate con los códigos que están secretos en el libro, en el texto sagrado de los hebreos, y para enseñarles cuáles son estas diferencias y por qué tú tienes derecho de ser lo que quieras, pero que al menos tengas toda la información para que después tomes una determinación. ¿Ok? ¿Estábamos bien acá? Han sido unas copias. Claro, pues ahí te lo estoy mostrando.
¿Seguimos o no? Bueno, usted dijo, ¿eh? Cuando usted ve esto, ¿qué piensa? Adán y Eva. Todo el mundo conoce aquí el Edén. Pero el Edén, ¿qué creen? Vamos a hablar del Edén sumerio. En Génesis podemos encontrar ciertos paralelismos con los textos de la cultura sumeria, los cuales hacen referencia al Dilmun. Ahí es el Edén. Dilmun es lo que en el texto de Bereshit se conoce como Edén. Habla de la fruta prohibida. Habla de la costilla de Adán, entre otros temas en común. Y los personajes creados en este Edén sumerio, el hombre se llama Adamú. Adamú, que es muy parecido a Adán. ¿Cómo se llama la esposa de Adán o la mujer que se extrae de la costilla de Adán en hebreo? Java. Aquí se llama Jabú. Entonces, Adamú y Jabú, que es pero muy parecido a Adán y Java. En español, Adán y Eva. La palabra Edén, por ejemplo, tiene una raíz sumeria derivada de Edín o Edén, que significa estepa o llanura, o región amplia o fértil. Lo que dice Edén. Los estudiosos sugieren que el término bíblico se relaciona con el concepto sumerio, aunque su significado evolucionó al hebreo, donde Edén también puede implicar delicia o paraíso. ¿Ok? Puntos paralelos mesopotámicos. También hay mitos sumerios, como el Dilmun, que son los jardines amplios, lo que le estamos hablando, que son muy similares al relato del Edén y que también presentan un lugar paradisiaco, ¿no? ¿Cómo se presenta el Edén en la narración, ¿no? Es como un lugar muy paradisiaco. Sobre todo las gráficas que hacen los testigos de Jehová, ¿no? Que te enseñan libritos de siempre del reino, del Edén, donde todos son felices y son lugares todos paradisiacos. Pero este término de Dilmun evolucionó, mientras que el sumerio acadio Edinú, que era estepa, o lo que te acabo de mencionar, en hebreo se asoció con el jardín y la delicia, el Gan Eden, invirtiendo o transformando el significado original, tierra de regadío, que es Gan, tanto en sumerio como en hebreo, jardín. Entonces, son puntos de comparación. No me voy a quedar aquí, por supuesto. No voy a cerrar esto y decir, bueno, vámonos todos a casa. Tiremos todos los estudios. No, no estoy diciendo eso. Estoy mencionando puntos comparativos a propósito, a adrede. Porque después lo que te voy a mostrar, al menos habrá quedado para nosotros como preguntas que se van a contestar de forma personal. El debate académico, entonces algunos académicos debaten si la conexión es directa entre Edín y Edén. Pero bueno, entendemos que hay muchos paralelismos. Ahora, voy a seguir. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Inmediatamente nos salta y decimos y pensamos ¿en qué? Génesis, por supuesto. Y lo vemos en Génesis 2:9, ¿no? ¿Pero qué creen? En el poema sumerio, el llamado Adapa y el viento del sur, se describe que la entrada al palacio de Anu, el dios de los cielos, está antecedida por un guardián cultivador de la verdad y otro portador de vida. ¿Ok? Entonces, en los dos, de alguna manera, hay, pues en el rato no te lo voy a leer, pero lo puedes buscar.
Por ejemplo, Adapa le advierte, o vas a ir ante Anú, le dice el rey, tendrás que tomar el camino hacia el cielo. Cuando hayas ascendido hasta el cielo y te hayas acercado al pórtico de Anú, el portador de vida, y el cultivador de la verdad estarán de pie en el pórtico de Anú. Nos hablan de estos árboles, ¿ok? Búsquelo en internet y ahí podrá tomar el tiempo de leer todo el relato para que entienda de todo esto. Ahora, hay otra palabra que no está, vaya, de forma literal, la palabra que te voy a mostrar, la frase, pero todos entendemos que Adán y Eva, vía Eva, por supuesto desobedeció de comer ese fruto prohibido, que todos sabemos que no fue una manzana, por supuesto, ¿no? Es un fruto prohibido quién sabe que sea el fruto, la idea no es el fruto, sino lo que comió, la desobediencia. ¿Y qué causó? Que fueran expulsados ¿del qué? Del paraíso. Del Gan Eden. Y entonces de ahí se viene la idea del pecado original, ¿no? O sea, no lo dice como tal, pero está, por supuesto, sobredicho. En Génesis 3:6 encontramos lo que te acabo de relatar. Pero ¿qué creen? Por su lado, el poema narra, el poema que estamos hablando, este poema sumerio, nos habla, por ejemplo, de la historia en la que Enki ciertamente incurre en un acto de pecado original y luego come del fruto de unas plantas que habían sido concebidas como venganza de su pecado. La historia inicia con la incestuosa relación que Enki tiene con sus hijas, hija nieta bisnieta, que es Ninsar, Ninkurra y Utu, respectivamente. Mientras Enki cae fatalmente enfermo y sin que los dioses Anunnaki puedan ayudarlo, los Anunnaki, los creadores de ellos, aparece un nuevo personaje en la historia, un zorro con la habilidad de hablar, tal como vemos en Génesis, un animal que habla, en este caso en Génesis es una serpiente que habla, que le habla a Eva. Acá sucede que es un zorro que le habla a Enki. Este le dice a Enlil que a cambio de una recompensa conveniente puede ser que Nihursag regrese a Nippur. Enlil le propone erigirle una suerte de monumento en Nippur que le dará renombre, fama, lo que el zorro acepta. Paralelismos. Exactamente no dice, no menciona a los mismos personajes, pero hay mucho paralelismo, como que le van cambiando, ¿no? Nada más la idea, un animal que habla fue un zorro, bueno, aquí es una serpiente, pero es muy parecido. ¿Qué más? La costilla de Adán. Todos entendemos que el relato de Génesis habla que la mujer fue creada de la costilla de Adán. Pero dice, no sé, en este poema sumerio del cual estoy hablando, fíjate cómo dice. No se explicita en la narración anterior que le dice el zorro para convencer a Nihursag, pero ella regresa junto a los dioses y finalmente accede a deshacer el conjuro. Y Nihursag hace que Enki se siente a su lado y crea 8 deidades para sanar cada uno de sus malestares. Fíjense. Y precisamente esta parte del poema bien podría explicar un hecho un tanto desconcertante en la Biblia. ¿Por qué Dios crea a la primer mujer sobre la base de una costilla de Adán? Entonces se preguntan acá, bueno, ¿por qué? Acuérdense, en el relato de Génesis, tanto hembra como macho, varón y mujer fueron creados en el mismo momento. Y varón y hembra los creó, dice el texto. Varón y hembra los creó. Y después, adelante, dice, extrae de Adán antes lo duerme en sueño profundo y de su costilla extrae a Eva. Entonces, ¿por qué Dios crea la primer mujer sobre la base de una costilla de Adán? Génesis 2, 21 al 22 viene ahí.
Pero fíjese el poema lo que dice, justamente de una de las partes enfermas de Enki, que es una costilla, para lo que Nihursag crea la diosa Ninti. Y dice el relato, solamente es algo extraído, usted lo puede buscar. Hermano mío, ¿dónde te duele? Le preguntan a Enki. Y Enki dice, mi costilla me duele. Y después dice, a la diosa Ninti he dado a luz para ti. El tema con la costilla es el siguiente, el nombre sumerio de costilla es Ti. La diosa creada para curar la costilla de Enki se llama Ninti, que se puede traducir como la dama de la costilla. Pero el vocablo sumerio Ti también significa hacer vivir, porque también, acuérdense que Java tiene que ver con la vida. Y en este caso, Ninti tiene que ver, significa también hacer vivir. Este juego de palabras funciona para el idioma sumerio y pierde todo sentido en cualquier traducción. ¿Hay paralelismos entonces, sí o no? Seguimos. Ya lo veo triste. Lo veo desanimado. La fuente que riega la tierra. Lo mismo eso lo encontramos en Génesis. ¿De dónde brotaba? El agua que brotaba de la tierra en el Edén. Génesis 2:6, Génesis 2:10 nos habla de esta fuente. Dice, salía empero de la tierra una fuente que iba regando toda la superficie de la tierra. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Ya lo tenemos todos entendido acá. Pero en la primer parte del mismo poema de Enki y de Ninhursag, no estoy relacionado con estos nombres, se relata cómo Enki hace brotar agua fresca de la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando Adán y Eva, son expulsados por comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué manda Dios a resguardar? El árbol de la vida. Entonces lo de guardar el árbol de la vida, entendemos que viene de Génesis, ¿ok? Porque Dios asigna querubines para resguardar el árbol de la vida. Con espadas. Ajá, con espadas flamígeras. Génesis 3:24, ahí viene. Pero fíjense, esto nos remite a dos escenas que suceden en la epopeya de Gilgamesh, en el poema de origen sumerio, versionado a través de los siglos por diversas culturas heredadas de la Sumeria. Fíjense, la segunda escena te la voy a relatar. Lo podemos encontrar sobre el final del poema cuando Gilgamesh alcanza finalmente la plata de la juventud eterna. Pero surge una serpiente del agua que le arrebata. En el mismo Siusudra, Atrasis o Unapishtim, de acuerdo a la versión del Noé sumerio, le dice, de esta forma la serpiente sumeria le quita a Gilgamesh la obtención de la planta de la juventud eterna, como si fuera un guardián de la misma. Paradójicamente, de la misma forma se comporta también la serpiente bíblica, ya que al disuadir a Eva, cuando la disuade, evita que coma del árbol la disuade a que coma primero del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero evita al mismo tiempo que lo haga de comer el árbol de la vida. O sea, son coincidencias. Bueno, usted nada los mueve. Ayer viajé a Mictlán, ¿cómo se dice? Mictlán. A través de un sueño, entiendo, es un sueño que salí en el astral, al lugar de los muertos. Luego se lo explico. Interesante. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el Mictlán es el lugar de los muertos, de estas culturas mexicanas, y me relacioné, vi muchos muertos. Increíble el sueño que tuve. Muy vivido.
Y lo traigo a colación porque como que se parece mucho con lo que estoy viendo acá. ¿Seguimos o no? La ubicación del Edén, ya me voy. La ubicación del Edén. Respecto a la ubicación del Edén, la Biblia nos dice que Yahvé plantó un jardín en Edén hacia el oriente, lo que podría siendo como Jerusalén, ¿no? Génesis 2:8, Génesis 2:10 al 11 y Génesis 2:13 al 14 nos hablan de dónde quedaba específicamente este Edén. ¿Ok? Por ejemplo, en Génesis 2:8 dice que estaba al oriente y ahí puso ahí al hombre. Génesis 2:10 al 11 dice que salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. En Génesis 2:13 al 14 dice el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. En tanto, fíjense que las opiniones referentes a la entidad de los 2 primeros ríos, el Pishón y el Gihón, no son concluyentes. No existe duda respecto a los otros 2, que es el Tigres y el Éufrates, demarcando así una coordenada dentro del territorio de Sumeria. Bueno, hasta aquí llego con las comparaciones. ¿Qué tiempo llevo de transmisión? Casi una hora, casi. ¿Quieren que pare yo aquí? Porque aquí termino con todas las comparaciones para que entonces ahora sí me meta yo en los códigos ocultos en el texto de la Torah escritos y pongo aquí, ¿por quién? Y es ahí donde te va a volar la cabeza, porque hasta aquí se había puesto triste la historia porque dirán algunos, entonces lo que he creído como base fundamental es una copia de escritos más antiguos. No tiene caso mi vida, no tiene caso mi fe. Pero te voy a mostrar algo tan profundo que te hará regresar, pero con más propósito y más fe. No se pierda para la próxima semana códigos ocultos en el texto de la Torah escritos por quién. Y te voy a hablar de matemáticas, de ciencia avanzada. Te voy a hablar de medicina. Te voy a hablar de computación cuántica, de saltos de letras equidistantes en el texto original hebreo que van formando palabras que inclusive hay nombres de personajes que no van a aparecer sino en el siglo 20, por si acaso, cuando fueron escritos desde la antigüedad, y no van a aparecer al menos que haya una conciencia elevada, un conocimiento superior donde son capaces de crearse las computadoras cuánticas para descubrir todos los secretos escritos, todos los secretos que están escondidos en los escritos originales del texto hebreo. Para que al final tú puedas tener todo aquí en la mesa de forma gratuita y sacar tus propias conclusiones. Así que no te puedes perder la próxima clase. Ya vimos las comparaciones. Aquí van a venir muchas dudas. Investíguelo. Descubra si es mentira o es verdad. Investíguelo. Pero lo que le voy a traer va a ser la conclusión. Y me adelanto. Nunca el texto fue para entenderse en el sentido literal. Si lo quiero seguir entendiendo en el sentido literal, tendría yo que abandonar el fundamento de mi fe. Nunca. El texto siempre se escribió para poder expandir tu conciencia, elevar tu alma, porque siempre está escrito en sentido metafórico.
Por eso encontramos diversas conexiones entre relatos de diferentes culturas, pero a priori la profundidad per se que les voy a enseñar, no sé si esos relatos antiguos lo contengan, pero al menos el texto hebreo contiene códigos que son sorprendentes, que son escritos, realmente escritos por seres que no son de esta dimensión, seres extraterrestres. Porque a donde apunta esta enseñanza es elevar constantemente tu conciencia. Todo esto que tenemos que ver con el mundo material, nosotros, nuestro avatar, siempre se va a comunicar con la conexión de los 5 sentidos. Pero hay un sexto sentido que está dentro de nosotros, que es la intuición, el grado de Jochma, que no es que la mujer lo tenga más desarrollado, sino que todo varón y hembra lo tiene. La idea es activarlo, pero no se puede activar el sexto sentido llamado intuición, si no se apagan primero los 5 sentidos que tienen que ver con la materia. Por eso en el relato de la Torá son exclusivamente 5 libros, porque son 5 libros que tienen que ver con los 5 sentidos, sentido literal. El sentido metafórico es apagar los 5 sentidos para entrar al nivel del sexto sentido. Todo lo que encontramos en los escritos de la Torá es para creerse de forma literal. 5 heridas que recibió el Mashiach, perdón por lo que acabo de decir, por los que algunos piensan que es el Mesías. Jesús recibió 5 heridas. Significa que hay que apagar esos 5 sentidos para entrar a la dimensión elevada, a la expansión del alma. ¿Cómo entendemos todo esto? ¿Cómo lo adquirimos todo esto? Con las herramientas de la Cábala. Yo no tengo ningún problema con lo que estoy enseñando. Ni mi fe ha disminuido, sino mi fe ha sido completamente transformada, elevada, llevada a otra dimensión. Salimos del concepto religioso, empedernido, a ultranza, que defiende, ¿no?, estas creencias religiosas que se convierten en peligrosas. Oiga usted, la religión, que el término, su raíz de origen del latín, religare, que significa unión, ha servido para todo lo contrario, para traer división. Ahora mismo hay personas que me estarán odiando por lo que estoy diciendo, por el simple hecho de no pensar como ellos quieren que yo piense. Me estarán odiando como ustedes lo odian sus propios familiares, por el simple hecho de no tener la creencia que ellos quieren que usted tenga. Eso se llama, amados, religión, y eso se llama división. El único que viene a dividir es la dimensión del Satán. El Satán divide. Por eso, cuando Eva estaba separada de Adán, tentó a Eva para división, mundo dual, la dualidad. Si hubieran estado juntos, no hubiera un ataque del Satán, pero también el Satán es el promulgador de llevarte a elevar tu conciencia. Entonces son temas muy profundos. No sé si haya preguntas. Usted tiene que hacerse un montón de preguntas. No sé si haya respuestas, por supuesto, porque la sabiduría no está en la respuesta, está en la pregunta. Está dentro de ti. Quizás ya te hayas preguntado por mucho tiempo, bueno, aquí no cuadra esto, no cuadra aquello, y con lo que acabo de escuchar, pues mucho menos, pues es tiempo entonces de que hagas un alto total y que de una vez encares lo que tú llamas tu propia fe, una fe infantil. Tenemos que ir a una fe superior. Entonces, amada, no sé si me puedes pasar mi teléfono y si hay alguna
Pregunta, ¿qué le parece la clase que viene? ¿Le parece interesante o no? Muchas gracias, mi amada esposa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver en YouTube. Gracias a todos los que están ahí. Gracias, Francisco Javier, desde Torreón, Coahuila. Rosemary, shalom. Cali García, también se va shalom para ti. Juan Santiago, igual. Bendiciones también para ustedes. Saludos desde Bogotá, Colombia. Ruth Pinzón, Gise, desde España, desde Barcelona. Gise nos acompaña. Mariano de Lourdes, bendiciones también para tu vida. Marilyn Méndez, se va shalom. Gracias, Anderson. Igual, shalom para ti. Usted está tocando un tema muy profundo y delicado a la vez. Maestro, me encanta porque yo también lo he visto. Claro. Rosemary, gracias. Muchas gracias. Nahuel Álvarez, se va shalom también para tu vida. José 27, bendiciones del Eterno. Una pregunta. Entonces, al final todas las creencias son correctas. ¿Usted cree entonces que no hay fundamentos? No, creo todo lo contrario, que hay fundamentos. A ver, una persona que decide o piensa tener una creencia, si esta creencia no tiene fundamentos, vana es su creencia. Pero no nos vamos a meter con la fe, porque la fe de alguien puede ser muy grande, no importa que no exista tal cosa. ¿Me explicó? Se ha demostrado una y otra vez, por ejemplo, en la fe católica, con todo respeto, que no existe ninguna virgen. No hay tal. ¿Pero qué hace la persona? Yo sigo creyendo, porque para mí es mi fe. Ahí no podemos meternos, porque debemos ser muy respetuosos. Tanto aquel que cree en un ángel, en una virgen, en un Dios, lo que sea, en un santo, muy respetable. Ahí no podemos hacer nada, porque si no estaríamos también siendo igual como fanáticos. Pero aquel que cree debería abrirse para descubrir el fundamento de lo que cree. Exactamente. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Y si lo descubre, no es que entonces su fe vaya a volar, se vaya a ir, va a aumentar. De eso se trata esto. ¿Ok? Así que sí, lógico, la creencia debe tener un fundamento, y si no lo tiene, es decir, porque está escrito así y ancina me lo dijeron, pues así es. Es un creyente sin causa. Hay que ser un creyente con causa. Lo mismo aquel que escuchó esto dice, ya soy entonces un ateo. Vas a ser un ateo sin causa. Tendrías que ser un ateo con causa. La idea es llevarte a mostrar el fundamento, que va mucho más allá de este conocimiento que encontramos al menos en esta dimensión llamada Malhut, llamada materia. Ok. Israel Verdú, shalom también para tu vida. Desde San Luis Potosí, gracias, Juan Manuel. José 27, no existe la verdad absoluta. Claro, no existe en esta dimensión, porque siempre estaremos batallando con la dualidad. La verdad absoluta existe en el absoluto. Pero ¿quién ha ido allá? Claro que aquí hay verdad, pero está mezclada de mentira. Hay mentira también mezclada de verdad, porque ¿qué te cuento? Estamos en la dualidad, dos canales. La idea es trascender al absoluto, ¿no? Esa es la idea. Álvaro Serrano, hay salmos que estaban escritos desde antes en culturas pasadas antes de Israel. Sí, exactamente, hay muchos textos que, si somos como crudos, diríamos, entonces la Biblia es un copy-paste, es una copia de escritos más antiguos. Es verdad, pero lo que les voy a enseñar para la siguiente clase va a decir, bueno, si esto es verdad, ¿cómo los escritores que copiaron esos textos determinaron todo lo que iba a estar oculto para que miles de años después los descubrieran solamente con avances muy tecnológicos? ¿No? Por ejemplo. Está escrito en la Biblia, en el Tanaj,
que la constelación de las Pléyades eran 7 estrellas. En el siglo XIX, en el siglo XX, solamente se concibían haber 6 estrellas de las Pléyades. Me dijeron, la Biblia es un error. ¿Cuándo descubrieron? Cuando se hicieron o crearon un macroscopio, ¿no? ¿Cómo se llama? Un telescopio, y pudieron ver que sí, efectivamente habían 7 estrellas y que la Biblia tenía razón. Y preguntas así que les voy a lanzar, porque entonces, ¿cómo el escritor pudo mirar que eran 7 y no 6? Por ejemplo, más, la escritura paleohebrea, la letra Nun, sabemos todos que es un esperma, inclusive está el dibujito de un esperma. ¿Cómo un antiguo iba a saber cuál era la forma de un espermatozoide? Si para eso necesitamos microscopios poderosos para ver, ¿no? Para concebir cómo es la figura de un espermatozoide. ¿Quién se lo reveló? En este caso, a Moisés. O al escritor, porque en realidad no fue Moisés, pero a los que escribieron todo esto. Y preguntas así que te las voy a poner en pantalla para la siguiente, para que seas muy honesto y las respondas. Y no hay, es increíble lo que vamos a ver. A ver qué pasa aquí. A ver, aquí están mencionando algo muy importante. Álvaro Serrano dice, la Biblia habla del Dios El y el Dios Yahvé. He ahí la imagen del becerro de oro, porque sí existió el Dios antes de Yahvé y escritos de él antes de Yahvé. Así es. Exacto. Por eso vamos a encontrar varias escenas, ¿no? De este Dios cruel, despiadado. No es otra cosa que los Elohim. Nos estamos apuntando a algo más grande, ¿no? Al Dios desconocido, al Ein Sof. Todos esos nombres que le han puesto en otras religiones al Dios Yahvé, Jehová, son nombres de dioses. Sí, son nombres de los Elohim. Bueno, pues me voy. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya si no hay preguntas, bueno, no he saludado aquí en Facebook. En Facebook ya es una barbaridad, ya no. Sí, porque ya no me deja transmitirlo en público, al menos que sea por medio de la página. Y bueno, vamos a ver, Shabbat Shalom, Argüello Sin desde Argentina. Muchas gracias, amada, por estar ahí. Bueno, ahorita lo vamos a compartir y ya, bueno, se expandirá esto. Pero saludos a todos los que están conectados. Bueno, Irma Flores, muchas gracias. Bueno, pues me voy. Los espero para la siguiente clase. Y no me retiro. Aquí va a aparecer un link donde se va a dirigir a la clase de al rato en la plataforma Patreon. Ya la pusiste, ¿no? Lo va a escanear con su teléfono inteligente, lo va a llevar a la plataforma, ahí se va a suscribir. Desde 5, yo le recomiendo el de $25 al mes, y usted va a entrar a todos los seminarios, a todas las clases, como la de al rato, que estamos estudiando principios básicos de la Cábala y el árbol de la vida. Todos los fundamentos, todo lo necesario, todas las herramientas para que entienda todo esto que estamos enseñando el día de hoy. ¿Ok? Pues que el Eterno me los bendiga. Muchas gracias a todos los que están viéndonos en YouTube, a todos los que están viéndonos en Facebook o los que nos van a ver. ¿Aquí ya no hay preguntas? ¿No? ¿Cómo viste la clase, René? No, pues, ahora sí que María, dice uno entonces, ¿qué pasa con lo que estamos estudiando? Si sí es verdad, entra un poquito la duda, ¿no? Claro. Pero, pues bueno, con lo que ya hemos aprendido y
Claro, y acá, como dice René, podría, si él no hubiera estudiado ya previamente la Cábala, acá tendríamos un grave problema porque diría, bueno, pues esto me desquicia, ¿no? Todo lo que yo creía. Por eso no te puedes perder la clase que viene, porque entonces ya tendrás el fundamento necesario para que actives realmente tu fe. Una fe, ahora sí, con propósito, una fe con conocimiento sustentable. Así que nos vemos, que el Eterno te super mega bendiga y nos vemos más tarde. Nos vemos, adiós. Interesante, ¿no?